En el apacible paisaje de Salem, Massachusetts, una propiedad que alguna vez fue imponente permanece como un eco silencioso de un pasado perturbador. La mansión Morrison, con sus paredes de piedra desgastadas por el tiempo y sus ventanas vacías que parecen observar el mundo con ojos sombríos, guarda secretos que desafían la comprensión. Recientemente, en 2025, durante un inventario de bienes históricos para una potencial venta y catalogación, un equipo de arquitectos e historiadores descubrió algo que reescribiría un capítulo olvidado y horripilante de la historia americana. Debajo de la capilla de la propiedad, oculta por generaciones, fue encontrada una cripta sellada, escondida bajo tablas falsas y una capa de hormigón viejo. En el interior, la visión era escalofriante. Altares de piedra manchados con sangre seca, los restos esqueléticos de 156 individuos dispuestos en patrones rituales, y un grimorio encuadernado en cuero que detallaba ceremonias ocultas. Este canal no es para todos, y lo que estamos a punto de desvelar podría perturbar a los más sensibles. Prepárense, pues nos sumergiremos en los recovecos de uno de los misterios más oscuros de Nueva Inglaterra, una historia de fe distorsionada y sacrificios ocultos que resuenan hasta el día de hoy. El cambio de siglo XIX encontraba a Salem, Massachusetts, un lugar aún acechado por las sombras de su propia historia puritana y los infames juicios de brujas. En 1885, la ciudad, aunque modernizada en algunos aspectos, mantenía un aura de aislamiento, especialmente en las propiedades más alejadas del centro urbano. La mansión Morrison, una extensa y grandiosa casona de arquitectura gótica victoriana, se alzaba sobre el paisaje circundante, protegida por altos muros y un denso bosque, casi infranqueable en ciertos puntos. La familia Morrison, aunque de ascendencia antigua y respetada, con raíces que se profundizaban en el suelo de Nueva Inglaterra desde los primeros colonizadores, era conocida por su reclusión y una cierta excentricidad que rozaba la misantropía. Rara vez recibían visitas y sus apariciones públicas se contaban con los dedos de una mano. Las hermanas, Elizabeth y Catherine Morrison, las últimas herederas directas del linaje, asumieron el control de la vasta propiedad y de la fortuna familiar tras el fallecimiento de sus padres, que ocurrieron en rápida sucesión en el invierno de 1884. Elizabeth, la mayor, poseía una belleza austera y una inteligencia aguda, casi cortante, que muchos consideraban intimidante. Sus ojos, de un azul gélido, rara vez mostraban calidez o emoción, y su postura era siempre impecable, casi rígida. Ella era la mente práctica del dúo, gestionando las finanzas y las operaciones de la propiedad con una eficiencia fría y calculadora. Catherine, más joven y de semblante delicado, a primera vista, parecía ser la antítesis de su hermana, con un aura más suave y una disposición aparentemente más dócil. Sin embargo, bajo esa superficie frágil, una corriente de fanatismo silencioso fluía, alimentada por visiones y convicciones que pocos podían comprender. Ella era la soñadora, la mística, la que buscaba algo más allá de lo mundano. La reputación de las hermanas era de devoción religiosa, aunque la naturaleza exacta de su fe permanecía como un misterio para la mayoría de los residentes de Salem. Participaban en pocas actividades sociales y sus idas a la iglesia local eran esporádicas, generalmente en horarios inusuales, evitando a la congregación principal. En su lugar, la mansión Morrison se convirtió en un refugio para ellas, un mundo autosuficiente que gradualmente se cerraba al exterior, como una flor carnívora que atrae, pero nunca libera. La propiedad era vasta, con intrincados jardines que antaño florecieron, invernaderos de cristal empolvado y una pequeña capilla privada, construida por un ancestro fervoroso que se convirtió en el centro de sus actividades cada vez más aisladas. La familia Morrison siempre había tenido sirvientes para mantener la vasta propiedad, pero bajo el dominio de Elizabeth y Catherine, la rotación de empleados se volvió notablemente alta, casi alarmante. Muchos llegaban, trabajaban por un breve periodo, semanas o pocos meses, y luego desaparecían sin dejar rastro, sin aviso ni explicación a los vecinos o a las autoridades locales.
Los pocos que regresaban a la ciudad parecían pálidos, demacrados y reticentes, atribuyendo sus partidas a problemas de salud súbitos u oportunidades en otras ciudades que nunca se concretaban. Nadie preguntaba a fondo. Salem, en esos años, era una comunidad acostumbrada a respetar la privacidad de las familias ricas, y las excentricidades de los Morrison eran vistas solo como un rasgo más de su linaje ancestral, un legado de aislamiento y misterio. El año 1886 marcó un cambio sutil, pero perceptible en la mansión. Las hermanas comenzaron a reclutar nuevos sirvientes de aldeas más distantes, de condados vecinos e incluso de otras ciudades portuarias, buscando personas sin lazos fuertes con Salem, a menudo en situaciones de gran necesidad. Estos individuos incluían huérfanos recién salidos de asilos, trabajadores rurales empobrecidos que huían de malas cosechas e incluso pequeños grupos familiares que, desesperados, buscaban refugio y subsistencia. La promesa era siempre de un trabajo estable, remuneración justa y una vida más digna, lejos de las privaciones y el hambre que asolaban muchas áreas rurales y urbanas. La mansión, con su promesa de prosperidad y seguridad, parecía un puerto seguro, un faro de esperanza para los desfavorecidos. Pequeñas comunidades alrededor de Salem e incluso en la periferia de Boston comenzaron a notar el patrón preocupante. Individuos en desesperación social o financiera eran vistos partiendo hacia la mansión Morrison, pero nunca más eran vistos. Una que otra carta era enviada en los primeros meses, llenas de optimismo y gratitud, pero luego el silencio caía, denso e inquietante. Las hermanas Morrison justificaban el flujo constante de nuevos rostros con la necesidad de mano de obra para sus vastas propiedades y los frecuentes eventos de caridad que supuestamente organizaban, aunque nadie de la ciudad era invitado o jamás presenciaba tales eventos. El 23 de abril de 1887, el periódico local, The Salem Chronicle, publicó una pequeña nota sobre la llegada de una nueva familia a la mansión. La familia O'Connell, recién llegada de Irlanda, encontró empleo y residencia en la ilustre propiedad Morrison, prometiendo una nueva fase de prosperidad en suelo americano. Pocas semanas después, la familia O'Connell simplemente se evaporó. Este fue un patrón recurrente, ignorado o subestimado por una comunidad complaciente y una época que carecía de sistemas de vigilancia y comunicación eficientes. Las líneas telegráficas eran escasas, las carreteras, fangosas y la burocracia, lenta. La ausencia de un sistema formal de personas desaparecidas permitía que vidas enteras fueran engullidas por el silencio, especialmente las vidas de aquellos que ya estaban al margen de la sociedad. Las hermanas Morrison operaban en las sombras de la indiferencia y la ignorancia. La rutina de la mansión Morrison, para aquellos que la habitaban, y para los pocos que lograban observarla desde fuera, era una mezcla de trabajo arduo y una vigilancia silenciosa. Los sirvientes, en su mayoría, eran asignados a tareas domésticas extenuantes y trabajos agrícolas en las vastas tierras, con una disciplina casi militar impuesta por las hermanas. Elizabeth era la mente detrás de la administración diaria, dictando órdenes con una voz tranquila, pero incuestionable. Sus mandatos eran como sentencias, sin espacio para réplica. Ella supervisaba personalmente la distribución de alimentos y los horarios de trabajo, manteniendo un control férreo sobre cada aspecto de la vida en la mansión. Catherine, por su parte, se dedicaba más a la capilla y a estudios particulares en su biblioteca personal, rara vez interactuando directamente con los empleados, excepto para sesiones de asesoramiento espiritual que se volvían cada vez más frecuentes y misteriosas. Estas sesiones ocurrían a puertas cerradas en la capilla, y los sirvientes que participaban en ellas emergían más pálidos y silenciosos que antes. Las primeras señales de que algo profundamente incorrecto ocurría en la mansión Morrison no fueron explosivas, sino sutiles e insidiosas, como una enfermedad que se propaga lentamente. Relatos de sirvientes sobre extraños sonidos provenientes de la capilla por la noche, susurros, cánticos bajos y, a veces, lamentos ahogados, comenzaron a circular en secreto entre el personal. Descripciones de Elizabeth y Catherine usando vestimentas inusuales durante la madrugada, que más parecían túnicas ceremoniales que ropa de dormir.
también se compartían en secreto. Olores peculiares, a veces metálicos como la sangre, a veces dulzones y nauseabundos, como carne en descomposición mezclada con incienso, flotaban por los pasillos, especialmente alrededor de la capilla. La despensa de alimentos de la mansión era curiosamente grande, considerando el número de habitantes visibles, y las hermanas insistían en supervisar personalmente la entrega de carne de un carnicero de Boston, nunca del carnicero de Salem, que era más cercano y conveniente. Este carnicero de Boston, un hombre de pocas palabras, solo registraba las grandes cantidades de carne fresca y vísceras que eran regularmente compradas por las damas Morrison, sin preguntar nunca el propósito. Una entrada del 12 de enero de 1888 en el diario de Mary Jenkins, una joven empleada que servía en la cocina y tenía la rara habilidad de escribir, registra su creciente miedo. Los lamentos en la noche son espantosos. No sé lo que hacen en la capilla, pero el Señor tenga piedad de nosotros. La señora Elizabeth tiene una mirada que atraviesa el alma, y la señora Catherine reza durante horas en la oscuridad. Mary Jenkins desaparecería una semana después, su salida justificada por las hermanas como una repentina enfermedad familiar que exigía su regreso inmediato al interior. Nadie en Salem se tomó la molestia de verificar. Los perfiles de las víctimas eran consistentemente los mismos. Individuos vulnerables, sin raíces fuertes en Salem, cuya ausencia no sería notada o cuestionada inmediatamente por vecinos curiosos o por un sistema de ley y orden ineficaz. Eran huérfanos como el joven Thomas, de 16 años, contratado en abril de 1888, que esperaba construir una nueva vida lejos de la pobreza y el abandono. Eran familias enteras, como los Sullivan, que llegaron en julio de 1889 con sus 3 hijos pequeños, todos en busca de una oportunidad para escapar de la miseria. Documentos de registro de la mansión, encontrados en una caja fuerte oculta detrás de una chimenea falsa en la biblioteca, listaban nombres, fechas de llegada y, en muchos casos, valores pagados como adelanto o tarifas de colocación. Un recibo fechado el 14 de septiembre de 1888, con el sello de una institución de caridad de Boston, mostraba una transacción de 15 libras esterlinas para el orfanato de Boston por la custodia de 6 niños. Ninguno de esos niños fue visto de nuevo en la ciudad, y la institución de caridad negaría cualquier conocimiento de su destino años después. Las hermanas Morrison mantenían un registro meticuloso de las personas que entraban en la mansión, con caligrafía elegante y organizada, pero curiosamente, ninguna de esas mismas personas tenía registros de salida. Era como si la mansión fuera un vórtice, succionando vidas sin jamás devolverlas. Se sabía que Catherine pasaba horas encerrada en la capilla y que Elizabeth supervisaba personalmente el mantenimiento de una trampilla recién construida en el suelo de la capilla, supuestamente para almacenamiento de vino. Las obras fueron realizadas con mano de obra propia de la mansión, bajo la más estricta confidencialidad. Una carta interceptada, pero en la época ignorada y archivada como correspondencia trivial, de un albañil local a su esposa el 10 de mayo de 1888, decía: «Las damas Morrison son excéntricas. Me pidieron sellar una parte del subsuelo de la capilla con una cripta de piedra sin ventilación. Dijeron que era para preservar reliquias familiares. Me pareció extraño, pero el dinero era bueno y no hice preguntas». Esa carta, años después, sería una pequeña pieza del rompecabezas del horror. Antes de continuar con esta perturbadora historia, ¿desde qué estado nos estás escuchando? Tu ubicación podría ayudarnos a entender la magnitud de la influencia de estas hermanas en aquella época. El evento catalizador que finalmente arrojaría una luz sombría e irreversible sobre la mansión Morrison ocurrió a mediados de 1890. Abigail Thorne, una joven y astuta periodista de The Boston Daily Globe, estaba investigando una serie de desapariciones de familias inmigrantes y huérfanos en la región de Massachusetts. Aunque al principio no había una conexión obvia, la recurrencia del nombre Mansión Morrison en rumores de aldeas remotas y la extraña ausencia de información sobre el destino final de estas personas, a menudo familias enteras, despertaron su curiosidad. Abigail no era una investigadora oficial, pero poseía una perspicacia aguda.
una red de informantes en el submundo de Boston y una determinación inusual para una mujer de aquella época. Sentía que había algo profundamente incorrecto, una corriente oculta de oscuridad bajo la superficie de Nueva Inglaterra. Abigail comenzó su investigación de forma discreta, metódicamente, visitando las casas vacías de los desaparecidos y entrevistando a exsirvientes que habían dejado la mansión años antes. Sus relatos eran vagos, pero consistentemente teñidos de miedo. «Vi cosas, señorita. Cosas que me hicieron huir en medio de la noche, sin mirar atrás», murmuró un exjardinero con los ojos desorbitados de terror, en una entrevista secreta en un callejón oscuro de Boston, el 2 de agosto de 1890. Describió haber escuchado cánticos extraños y el olor a hierro y flores, provenientes de la capilla en horas inusuales. Otra exempleada, una lavandera, relató haber notado manchas inexplicables en sábanas que parecían imposibles de remover, manchas de un rojo oscuro y pegajoso que las hermanas insistían en lavar personalmente. La investigación tomó un giro más sombrío cuando Abigail, utilizando sus contactos, logró acceder a un antiguo registro de fletes y entregas de una empresa de suministros. En 1889, una cantidad inusual de cal viva y arcilla pesada había sido entregada a la mansión Morrison, materiales frecuentemente utilizados para desinfección, sellado de olores y, curiosamente, para ocultar evidencias. Esto, combinado con las desapariciones masivas y los relatos perturbadores, encendió una alarma en su mente. Se dio cuenta de que la escala de las desapariciones era mucho mayor que meras fugas o transferencias. El jefe de policía de Salem, capitán Elias Thorne, sin parentesco con Abigail, aunque el apellido generó confusión inicial y algunas sospechas iniciales de favoritismo, era un hombre escéptico y práctico, inicialmente desinteresado en los rumores de fantasmas e historias de viejas que Abigail traía a su comisaría. Él lidiaba con crímenes comunes, no con cuentos góticos. Sin embargo, la persistencia de ella y la presentación de algunas evidencias concretas, como la discrepancia en los registros censales de la ciudad, que mostraban una caída inexplicable en la población flotante, y las cartas no respondidas de parientes lejanos de las víctimas que Abigail había rastreado, finalmente lo convencieron de una investigación preliminar. La reputación de la familia Morrison era fuerte, pero la frialdad de los números y la tenacidad de la periodista eran difíciles de ignorar. El 17 de septiembre de 1890, el capitán Thorne, acompañado por dos de sus oficiales más confiables, visitó la mansión Morrison bajo el pretexto de investigar una pequeña infracción de límites territoriales. Fueron recibidos por Elizabeth Morrison, quien mantuvo una postura fría, pulcra y controlada, negando vehementemente cualquier irregularidad y atribuyendo las desapariciones a la naturaleza errante de personas de baja moral que no se adaptaban a la disciplina de la casa. Ella los guió por partes de la mansión, que parecía impecable, casi deshabitada, con un silencio opresivo, pero Abigail, quien se había infiltrado disfrazada de vendedora ambulante de libros religiosos, bajo el nombre de señora O'Malley, aprovechó la oportunidad para observar más de cerca. Notó el persistente olor a tierra húmeda y algo más, algo dulce y rancio, inconfundible, proveniente de la dirección de la capilla. Sus ojos agudos notaron una trampilla mal disimulada en el suelo de la capilla, supuestamente para el almacenamiento de vino, que parecía excesivamente segura, y las hermanas se negaron a abrirla para su inspección, alegando secretos familiares inviolables. Elizabeth, con una firmeza casi hipnótica, dijo: «Ningún hombre entrará en este santuario sin nuestra divina permisión». Esto solo intensificó las sospechas de Abigail, y para sorpresa del capitán Thorne, la renuencia y la arrogancia de las hermanas lo convencieron aún más de que algo estaba oculto. El equipo de Thorne regresó a la mansión con una orden de registro completa, obtenida con dificultad debido a la influencia de la familia Morrison, el 25 de septiembre de 1890, bajo la cubierta de una niebla espesa que envolvía la propiedad. La resistencia de las hermanas fue feroz, pero legalmente ineficaz ante la orden judicial. Se opusieron físicamente Elizabeth, con una fuerza sorprendente, y Catherine con gritos histéricos y profecías enigmáticas.
pero los oficiales, decididos, forzaron la trampilla en el suelo de la capilla. Una bocanada de aire estancado y olores pútridos y nauseabundos golpeó a los oficiales, haciéndolos retroceder. Una escalera rudimentaria, construida con tablas viejas, descendía a una oscuridad impenetrable. El capitán Thorne, con la linterna en mano y el estómago revuelto, fue el primero en descender. Lo que encontró conmocionó incluso a su espíritu endurecido y experimentado en escenas de crimen. El sótano se extendía por decenas de metros debajo de la capilla, revelando una cripta oculta, vasta y meticulosamente construida con piedras y argamasa. Allí, ante sus ojos aterrorizados, se encontraba un altar de piedra pulida, cubierto por capas de sangre seca y oscurecida, con runas extrañas y símbolos esotéricos grabados en su superficie. Alrededor, en estantes y nichos excavados en las paredes de piedra, estaban los restos esqueléticos de decenas de personas, dispuestos de forma ritualística, algunos con objetos extraños, como amuletos de hueso y pequeñas estatuillas grotescas, junto a sus cabezas. El horror se profundizaba a cada paso. Había restos de adultos y niños, algunos tan pequeños que apenas se distinguía su forma humana, reducidos a pequeños montones de huesos blancos y frágiles. Cuadernos y diarios encuadernados en cuero, el grimorio central y herramientas de apariencia quirúrgica estaban esparcidos en una mesa de piedra adyacente, junto a velas consumidas e incensarios. El capitán Thorne inmediatamente llamó a refuerzos y al doctor Arthur Pendergast, un médico forense local, conocido por su meticulosidad y que también era un entusiasta de la arqueología aficionada, fue llamado al lugar con urgencia. El descubrimiento era tan impactante y sin precedentes que la noticia fue contenida durante días para evitar el pánico generalizado en la población de Salem, que ya era sensible a las historias de brujería y cultos. Los documentos encontrados en la cripta, especialmente el grimorio de las hermanas, con sus anotaciones en latín y símbolos codificados, eran la clave para desvelar la extensión y la naturaleza de los crímenes. El grimorio detallaba rituales de sacrificio, invocaciones a entidades arcanas y la creencia de las hermanas de que, al purificar almas inocentes a través del acto final, eufemismo para el asesinato ritualístico, estaban pavimentando el camino para una nueva era de ascensión espiritual y poder divino para sí mismas. Antes de continuar con esta historia, deja un comentario con tu teoría sobre qué motivaba realmente a las hermanas Morrison. ¿Pura locura, sed de poder o una fe distorsionada? La magnitud de los crímenes de las hermanas Morrison, revelada por el contenido del grimorio y las evidencias forenses, era algo que la mente humana común apenas podía concebir. El grimorio, que se convertiría en la pieza central de la acusación, fue meticulosamente analizado por un equipo de especialistas en lingüística y simbolismo oculto traído de Boston. Cada página, escrita con caligrafía impecable y en un latín arcaico, pero comprensible, revelaba los nombres de cada una de las 156 víctimas, las fechas de sus transiciones, el eufemismo usado por las hermanas para los asesinatos, y en algunos casos, anotaciones sobre la calidad o pureza del sacrificio, con un tono de fría evaluación. La lista era horrenda. 156 vidas segadas entre 1885 y 1890, un período de solo 5 años, lo que significaba, en promedio, más de 2 vidas por mes. La mayoría de los nombres coincidían precisamente con los registros de entrada de sirvientes en la mansión, corroborando la teoría de que las víctimas eran principalmente los empleados de la propiedad y sus familias, así como individuos vulnerables reclutados de aldeas distantes, todos sin voz o conexiones para buscar ayuda. El doctor Pendergast, el forense, pasó semanas, de la mañana a la noche, examinando los restos mortales con una dedicación casi obsesiva, perturbado por la magnitud del horror. Sus conclusiones eran aterradoras. Las víctimas, incluidas decenas de niños, algunos de menos de 5 años, habían sido sometidas a severos tratamientos antes de su acto final. Las marcas en los huesos indicaban restricciones prolongadas,
como si hubieran estado atadas o sujetas por largos periodos. En muchos cráneos, las señales de golpes contundentes eran evidentes, lo que sugiere que las víctimas eran noqueadas o incapacitadas antes del ritual. La causa exacta de la muerte variaba, pero la mayoría presentaba señales claras de desangrado, con cortes precisos en arterias vitales del cuello o las muñecas. Las hermanas Morrison utilizaban métodos que garantizaban el máximo derramamiento de sangre, un elemento central en sus rituales, pues creían que la sangre era la esencia de la vida y el portal hacia el poder. El grimorio describía en detalles gráficos la creencia de Elizabeth y Catherine de que la sangre pura, derramada de almas inocentes y no corrompidas por el mundo exterior, era un velo para el mundo de los espíritus, abriendo portales y concediendo poder sobre las fuerzas ocultas. Creían que, al realizar estos sacrificios, estaban construyendo un camino de redención para la humanidad, purificando la tierra y preparando el mundo para la venida de una nueva era de ascensión espiritual, en la cual ellas serían las sacerdotisas principales. El doctor Pendergast, en su informe forense final fechado el 15 de noviembre de 1890, que sería leído con repulsión durante el juicio, documentó meticulosamente los hallazgos. Los huesos exhiben marcas consistentes con contención prolongada. La ausencia de fracturas defensivas en la mayoría de los restos sugiere que las víctimas estaban inmovilizadas o en estado de sopor antes de su trágico destino. Las incisiones precisas en el cuello y las muñecas, junto con la evidencia de sangrado extenso, indican una habilidad quirúrgica perturbadora, lo que sugiere que las ejecutoras poseían conocimiento de anatomía básica, probablemente obtenido de forma ilícita. La crueldad y la frialdad de los actos son incuestionables. Cartas intercambiadas entre Elizabeth y Catherine, encontradas en un escondite falso detrás de una estantería giratoria en la biblioteca de la mansión, revelaron la profundidad de su locura compartida y la complicidad de sus creencias. En una carta fechada el 7 de marzo de 1889, escrita con tinta negra sobre papel envejecido, Catherine escribe con una exaltación febril: «La luz de Baphomet nos guía, hermana. Siento cómo el poder crece. Un ciclo lunar más y la ascensión estará cerca. El sacrificio de Thomas purificó el suelo para la próxima cosecha. Su alma fue la más pura que hemos recolectado». Elizabeth respondió el 9 de marzo, con una caligrafía más controlada, pero igualmente perturbadora. «La purificación es esencial, mi querida. El jardín celestial será fértil con estas almas, y nuestro reino se manifestará. Que los viejos espíritus se regocijen en nuestro trabajo, porque ya sienten nuestra presencia y nos esperan». Las cartas eran un retrato íntimo de dos mentes que se alimentaban de la locura una de la otra, solidificando su realidad distorsionada. La contradicción entre la imagen pública de las hermanas Morrison como reclusas devotas y la realidad de sus crímenes era chocante, un puñetazo en el estómago de la sociedad victoriana. Testimonios jurados de supervivientes que habían logrado escapar de la mansión antes del periodo de los sacrificios masivos, o de exsirvientes que habían dejado la propiedad por diversos motivos, comenzaron a surgir tras la noticia del descubrimiento. Uno de esos testimonios, el de Agnes Miller, una cocinera que huyó en 1886 tras presenciar a Catherine realizando un extraño ritual con un animal en la capilla, fue crucial. «Ellas no eran mujeres de Dios», declaró bajo juramento el 3 de diciembre de 1890, su voz temblorosa. Sus ojos brillaban con un fuego que no era divino, un fuego frío y sombrío. Describió olores extraños, objetos punzantes siendo llevados a la capilla y la extraña indiferencia de las hermanas al dolor. La prensa de la época, tras el levantamiento del embargo de la noticia impuesto inicialmente por las autoridades para evitar el pánico, estalló con las revelaciones. El horror de Salem. 156 víctimas descubiertas en la mansión Morrison. Titulaba The Salem Chronicle, el 20 de noviembre de 1890, en letras grandes, generando un pánico generalizado y una repulsa sin precedentes en toda Nueva Inglaterra. Las calles de Salem quedaron desiertas por la noche, y la gente susurraba sobre la casa maldita. La arquitectura de la mansión, antes imponente,
y un símbolo de estatus, ahora parecía ominosa, sus paredes guardando los secretos de un infierno particular. El contraste entre la apariencia exterior de respetabilidad y la realidad de atrocidades inefables fue un golpe a la conciencia de la apacible Salem, una ciudad que ya cargaba con el peso de su propia historia sombría. El descubrimiento del sótano oculto, meticulosamente construido para sus propósitos nefastos, con sistemas de drenaje y ventilación improvisados para sus actividades, revelaba la frialdad y la premeditación de los crímenes. Las hermanas no eran meras asesinas impulsivas tomadas por un momento de furia, sino sacerdotisas de una secta particular, donde la sangre y el dolor eran las monedas de cambio con sus divinidades distorsionadas. El aire de la capilla, incluso semanas después del descubrimiento, todavía parecía impregnado con el terror de sus víctimas, un lamento silencioso que resonaba en las paredes de piedra. Los juicios de Elizabeth y Catherine Morrison fueron un espectáculo macabro y sin precedentes en la historia judicial americana. El patio del Tribunal de Salem estaba abarrotado de curiosos, ciudadanos indignados y periodistas de todo el país, ansiosos por cada detalle de la extraña historia que se desarrollaba. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera era tensa, cargada con la gravedad de las acusaciones. Las hermanas, sin embargo, permanecieron impasibles la mayor parte del tiempo, exhibiendo una calma perturbadora que muchos confundieron con desdén, arrogancia o una profunda locura. Elizabeth, en particular, mantenía una mirada fija e inexpresiva, casi vacía, rara vez parpadeando, mientras Catherine, a veces, murmuraba frases inconexas y proféticas sobre el despertar de los antiguos y la cosecha de almas puras para la nueva era. El proceso judicial comenzó el 15 de enero de 1891. La fiscalía, liderada por el joven y ambicioso fiscal William Sterling, presentó una abrumadora montaña de pruebas. Cada pieza del rompecabezas del horror fue presentada al jurado, construyendo un escenario innegable de depravación. El grimorio de las hermanas, con la lista detallada de las 156 víctimas y las descripciones de los rituales, fue leído en voz alta, causando escalofríos en la audiencia. Los informes forenses del doctor Pendergast, con descripciones crudas de los severos tratamientos y las causas de la muerte, fueron acompañados de ilustraciones perturbadoras que él había dibujado para el tribunal. Los testimonios vívidos de Abigail Thorne y del capitán Elias Thorne detallaron el descubrimiento de la cripta y el horror inicial. Las cartas intercambiadas entre las hermanas, leídas con voz monótona por el escribano, revelaron la profundidad de su complicidad y el tenor de sus creencias. Los registros de la mansión, con los nombres de las víctimas y las fechas de sus llegadas, probaron el patrón sistemático de reclutamiento y desaparición. Los abogados de la defensa, designados por la corte, intentaron alegar locura, argumentando que ninguna mente cuerda podría concebir o cometer tales atrocidades. Presentaron psiquiatras de la época que intentaron diagnosticar a las hermanas con delirios religiosos y psicopatía. Sin embargo, el fiscal Sterling refutó esta defensa, argumentando que el nivel de organización, premeditación y el meticuloso mantenimiento de los registros sugerían una mente perversa, pero funcional, capaz de planificar y ejecutar crímenes a gran escala. El grimorio, del cual Elizabeth había escrito la mayor parte, no era la obra de una mente caótica, sino de una mente obsesiva y profundamente arraigada en una ideología distorsionada. Ellas eran más que locas, eran maléficas, declaró Sterling en su argumento final, sus palabras resonando en la sala. El 25 de febrero de 1891, después de semanas de testimonios impactantes, exámenes de evidencias gráficas y argumentos acalorados, el jurado dictó el veredicto. Elizabeth y Catherine Morrison fueron declaradas culpables por 156 cargos de crimen fatal. La decisión fue unánime y esperada, y la sala del tribunal estalló en un murmullo de alivio y condena. La sentencia llegó al día siguiente, pronunciada por el juez Caldwell con una voz grave y firme. Ambas hermanas Morrison fueron condenadas a la horca.
la pena máxima para sus crímenes atroces. El destino de las hermanas Morrison quedó sellado. El 12 de marzo de 1891, en una mañana gris y húmeda que parecía reflejar la sombría atmósfera de la ciudad, Elizabeth y Catherine Morrison fueron ejecutadas en la prisión estatal de Charlestown, en un evento discreto, lejos de los ojos del público. Se dice que Elizabeth no pronunció una palabra, su rostro una máscara de indiferencia y desafío hasta el último momento, como si su mente ya estuviera en otro plano. Catherine, por su parte, habría sonreído enigmáticamente y murmurado en voz baja sus últimas palabras. El ciclo se completará, vendrán y las almas purificadas los guiarán. Algunos guardias informaron de un escalofrío inexplicable en el momento de sus muertes. La mansión Morrison, escenario de tanto horror, fue inmediatamente sellada por las autoridades después del juicio y permaneció abandonada durante décadas, un monumento silencioso y decrépito al terror que albergó. Las ventanas, rotas por el tiempo y el vandalismo, eran como ojos vacíos que observaban la ciudad. Historias de fantasmas y susurros en el viento circulaban entre los residentes de Salem, y pocos se atrevían a acercarse a la propiedad, incluso a plena luz del día. En 1905, un grupo de historiadores y académicos intentó acceder al grimorio para un estudio más profundo del culto y sus creencias. Pero el documento, junto con algunos de los restos mortales de las víctimas que habían sido transferidos para análisis, se perdió misteriosamente o fue intencionalmente extraviado de los archivos del tribunal, quizás en un intento de borrar la mancha de tal horror de la historia de Salem, un esfuerzo inútil por olvidar lo inolvidable. La memoria de los 156 individuos que dejaron este mundo a manos de las hermanas Morrison fue, durante mucho tiempo, relegada a notas al pie en libros de historia local y a susurros de viejas familias. Las familias de las víctimas, muchas de ellas sin medios o lazos para buscar justicia más allá de la condena de las hermanas, nunca tuvieron un cierre real o la dignidad de un entierro adecuado para sus seres queridos. El silencio sobre el caso duró más de un siglo, una herida abierta y oculta en la historia de Salem. La revelación de 2025, con el redescubrimiento de la cripta y los restos mortales intactos, sacó a la luz no solo la verdad completa de los crímenes, sino también la magnitud de la negligencia histórica y el silencio que los encubrió. El impacto en la comunidad de Salem fue profundo. La ciudad, que tanto se esfuerza por desvincularse de la histeria de sus infames juicios de brujas y presentarse como un centro histórico y turístico, ahora se ve confrontada con una historia de horror mucho más reciente y visceral, una mancha de sangre real. Los fantasmas de las 156 víctimas, ahora con sus restos mortales debidamente identificados y sus historias individuales comenzando a ser contadas por historiadores y descendientes, claman por reconocimiento y un lugar de descanso final digno. El grimorio, ahora recuperado y protegido, está bajo un estudio riguroso por parte de un equipo internacional de especialistas, con la esperanza de que la comprensión de la mente de las hermanas Morrison y de las creencias que las llevaron a tales atrocidades pueda prevenir futuros actos de fanatismo tan devastadores. La mansión Morrison, antes un símbolo de misterio y reclusión, ahora se ha convertido en un recordatorio vívido y aterrador de la fragilidad de la moral humana y de los horrores inefables que pueden esconderse bajo la fachada de respetabilidad y devoción, esperando ser desenterrados.